Segunda sesión. En términos generales, podemos hablar de dos tipos de amistad. Hay algunas amistades que no son verdaderas, como las que están basadas en la riqueza, el poder o la posición social. En estos casos, los amigos se mantienen mientras existen las condiciones en las que se fundamenta su amistad. Pero cuando éstas desaparecen, la relación comienza a deteriorarse. Por otro lado, hay amistades que se basan en un sentimiento de cercanía que nos hace sentirnos unidos a los demás. En mi opinión, estas amistades son las verdaderas, porque en ellas no influye el nivel de riqueza, la posición o el poder. Lo que sustenta este tipo de amistad es un sentimiento mutuo de afecto y amor. Obviamente, si no hay amor y afecto, no se puede mantener una verdadera amistad. Estrofa 4. Una persona que manifieste su odio corre el riesgo de ser asesinada, incluso por aquellos que para ser felices dependen de su amabilidad. Quinta estrofa. De ahí el desaliento de amigos y parientes que a pesar de mi generosidad no confían en mí. En resumen, no hay nadie que viva feliz con ira. Sexta estrofa. El enemigo interno, la ira, causa sufrimientos de este tipo, pero quien logre vencerlo, con frecuencia será feliz ahora y para siempre. La sexta estrofa hace referencia a los beneficios de la tolerancia y la paciencia. Cuanto más se reflexione sobre los efectos destructivos de la ira y el odio, y los efectos beneficiosos de la paciencia y la tolerancia, mejor se reconocerán y más fácil resultará evitar los pensamientos negativos. En consecuencia, se tenderá a desarrollar sentimientos de tolerancia y paciencia, lo cual tendrá una influencia decisiva en la actitud mental. El entusiasmo para potenciar estas cualidades será mayor y también se reforzará su práctica. Una vez alcanzado el nivel de entusiasmo necesario, se debe pasar a la práctica con el fin de desarrollar la paciencia y la tolerancia. La técnica que se adopta aquí consiste en analizar los factores externos que causan el odio y la ira, y tiene una estrecha relación con el planteamiento budista general para hacer frente a los problemas y las situaciones conflictivas. En el budismo, el principio de la causalidad se acepta como una ley natural que se debe tener en cuenta al enfrentarse a la realidad. Por ejemplo, si en la vida cotidiana hay ciertos hechos que uno no desea que sucedan, el mejor modo de evitar que se produzcan es asegurarse de que no se dan las condiciones causales que normalmente los generan. De igual modo, si se desea que ocurra algo concreto, lo lógico es buscar y acumular las causas y las condiciones que pueden generar este hecho. Lo mismo sucede con las experiencias y los estados mentales. Si alguien desea una experiencia determinada, debe buscar las causas que pueden determinarla. Y si quiere evitar una experiencia concreta, como el dolor o el sufrimiento, entonces debe asegurarse de que en el futuro no se den las causas y las condiciones que lo generan. Este principio causal tiene una gran importancia. Después de desear la reducción del odio y la ira, si nos limitamos a rezar para que no surjan o para que simplemente desaparezcan, no conseguiremos ningún resultado. Por otro lado, si intentamos hacer algo cuando la ira o el odio ya han aparecido, no es probable que tengamos éxito, porque en ese momento la mente está dominada por la intensidad de estos sentimientos. En ese instante, cualquier intento para evitar que surjan resulta inútil. Así pues, el mejor método consiste en identificar los factores que normalmente causan la ira y el odio. Estrofa 7. Alimentándose de mi infelicidad mental, para privarme de lo que deseo,
y hacer lo que no deseo, el odio crece y me destruye. En esta estrofa se afirma que el factor que alimenta la ira o el odio es la infelicidad mental, pero en mi opinión sería más correcta la palabra descontento. Lo que genera la ira y el odio es una sensación de descontento o insatisfacción de que hay algo que no va bien, que deberíamos controlar para evitar que aparezca. Normalmente este descontento surge cuando nos sentimos amenazados o vemos que un amigo o un ser querido sufren un trato injusto. Y también cuando alguien nos pone trabas para impedir que logremos nuestros objetivos. En estos casos, debemos ir a la raíz del problema para identificar la cadena causal que finalmente dará lugar a un arrebato de ira. La idea es detener esta explosión emocional en una fase inicial, para evitar que la ira o el odio alcancen un nivel incontrolable. Por ejemplo, si quisiéramos detener el curso de un río, lo que haríamos sería ir al nacimiento para desviarlo o tomar otras medidas. Estrofa 8. Debo erradicar totalmente el sustento de este enemigo, porque su único propósito es causarme daño. Aquí, el enemigo es el enemigo interior, nuestro verdadero enemigo, el odio. Este sentimiento de odio no solo destruye nuestra paz mental, sino que además nos sume en un estado de confusión. Nos pone en situación complicada en la que debemos hacer frente a un sinfín de problemas y dificultades. En definitiva, lo que Shantideva dice en estos versos es que el odio, el enemigo interno, tiene un único propósito: causarnos daño y destruirnos en el presente y en el futuro. Este no es un enemigo corriente. Aunque un individuo a quien consideramos enemigo nuestro pueda cometer acciones ofensivas, al menos realiza otras funciones, como por ejemplo comer o dormir. Y puesto que se dedica a muchas otras actividades, no puede dedicar todo su tiempo a destruirnos. Sin embargo, el odio no tiene otro objetivo. Su único propósito es el de destruirnos. Si comprendemos esto, podremos tomar las medidas necesarias para evitar que surja. Al intentar combatir el odio, uno podría plantearse: el odio es una parte intrínseca de mi mente. ¿Cómo puedo luchar contra una parte de mí mismo? Debemos recordar que la mente humana es compleja y tiene una gran habilidad para encontrar el modo de resolver una situación difícil, adoptando diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el texto budista Ornament of Clear Realization se incluye una práctica de meditación relacionada con la primera verdad noble, la verdad del sufrimiento, en la cual uno considera su cuerpo físico como un enemigo y entabla con él una especie de diálogo. De igual modo, en el contexto de la práctica del bodhisattva, cuyo objetivo es potenciar la actitud altruista, existe también un tipo de meditación que consiste en entablar un diálogo entre el yo que encarna el aspecto egoísta de la personalidad y uno mismo. Por tanto, puesto que el odio y la ira son una parte intrínseca de nuestra mente, podemos considerarlos como objetos con el fin de combatirlos. Por otro lado, en nuestra vida cotidiana son frecuentes las situaciones en las que nos culpamos de lo sucedido y nos odiamos a nosotros mismos. En realidad no hay dos identidades distintas, sino una continuación de una única personalidad. No obstante, las autocríticas tienen sentido porque al hacerlas se entabla una especie de diálogo. Esto lo sabemos todos por propia experiencia. Aunque en realidad solo haya una identidad única, normalmente adoptamos dos perspectivas diferentes.
Cuando una persona dice, he cometido un error, no he obrado bien, se está criticando a sí misma. El yo que realiza la crítica actúa desde una perspectiva de sí mismo, global, absoluta. Y el yo que recibe la crítica es el responsable de la acción desde la perspectiva de una situación concreta. Como vemos, existe la posibilidad de tener una relación con uno mismo. En este punto, conviene que hagamos una reflexión sobre los diferentes aspectos de la identidad personal. Tomemos el ejemplo de un monje budista tibetano. Este individuo tendrá una identidad personal en su condición de monje. Yo soy un monje. También puede tener un nivel de identidad personal basado en su origen étnico. Por tanto, podría decir, yo soy tibetano. Y en otro nivel, esta persona puede tener una tercera identidad en la que su condición de monje y su origen étnico no desempeñan un papel importante. Podría pensar, yo soy un ser humano. Así pues, podemos considerar nuestra identidad personal desde diferentes perspectivas. Esto indica que cuando nos relacionamos con algo de un modo conceptual, somos capaces de ver un fenómeno desde diferentes ángulos, aunque normalmente somos bastante selectivos. Nos centramos en un aspecto concreto de ese fenómeno y adoptamos una perspectiva concreta. Estrofa 9. Pase lo que pase, no permitiré que nada perturbe mi alegría mental, porque si soy infeliz, no lograré lo que deseo, y mis virtudes disminuirán. La novena estrofa indica que cuando un individuo practica la paciencia, hace la firme promesa de no permitir que nada perturbe su alegría mental. La expresión alegría mental hace referencia a un estado de serenidad o equilibrio, que es la actitud contraria al descontento y la infelicidad. Esta resolución de no permitir que nada perturbe la alegría mental se adopta porque la infelicidad y el descontento impiden alcanzar los objetivos deseados. En consecuencia, ser infeliz no tiene ningún sentido y además resulta perjudicial, porque la pérdida de la alegría y la estabilidad mental provoca situaciones en las que las virtudes son destruidas por la ira y el odio. Estrofa 10. ¿Qué sentido tiene ser infeliz por algo si se puede remediar? ¿Y de qué sirve ser infeliz por algo que no tiene remedio? Aquí, Shantideva plantea otra razón para evitar la infelicidad. Si la situación o el problema no tienen remedio, no hay necesidad de enfadarse y sentirse infeliz. Por otro lado, si la situación no tiene remedio y el problema no se puede solucionar, tampoco tiene sentido enfadarse y sentirse infeliz por ello. En la 11ª estrofa, Shantideva identifica los factores que normalmente generan el descontento y la infelicidad mental. Dice así: para mis amigos y para mí, no quiero sufrimientos, desprecios, ofensas y cosas desagradables. Pero para mis enemigos, deseo lo contrario. Esto explica los 8 factores que determinan nuestra actitud. En términos generales, una persona se siente feliz cuando suceden cosas agradables e infeliz cuando las cosas van mal. Nos sentimos felices cuando la gente nos halaga e infelices cuando nos insultan o dicen algo malo de nosotros. Asimismo, nos sentimos felices cuando obtenemos las cosas materiales que deseamos e infelices cuando no las conseguimos. También nos sentimos felices cuando alcanzamos la fama e infelices cuando nos critican. Y estos mismos factores provocan en nosotros sentimientos similares
cuando afectan a nuestros amigos, familiares o seres queridos. Sin embargo, cuando se trata de nuestro enemigo, sucede lo contrario. Nos sentimos infelices cuando tiene éxito y felices cuando su fortuna disminuye. Nos sentimos infelices cuando alcanza la fama y felices cuando deja de tenerla. Esta es nuestra actitud habitual. Lo que esto indica es que tenemos una tendencia natural que nos lleva a rechazar el sufrimiento, la infelicidad y los problemas, y a buscar la alegría, el placer y la felicidad. Puesto que la infelicidad y el descontento surgen en nosotros en relación con esta tendencia natural, Shantideva nos aconseja que modifiquemos nuestra actitud hacia el sufrimiento. Puede que no sea tan malo como creemos. Así pues, es importante saber cuál es la postura budista respecto a esta cuestión. El primer tema que trató Buda cuando comenzó a predicar su doctrina fue el principio de las 4 verdades nobles, una de las cuales es la verdad del sufrimiento. En sus enseñanzas concedía una gran importancia a la reflexión sobre este aspecto intrínseco de la existencia, porque esta reflexión nos permite descubrir que hay una alternativa, que existe la posibilidad de librarse del sufrimiento. Por el contrario, si no hubiera ninguna esperanza, ninguna posibilidad de librarse del sufrimiento, dicha reflexión sería absurda y tendría un carácter negativo. A este respecto, Shantideva nos dice que si queremos librarnos de un sufrimiento intenso en el futuro, debemos adoptar una actitud que nos ayude a soportar las dificultades inmediatas. La 12ª estrofa dice así: algunas veces hay motivos que causan felicidad, pero las causas del sufrimiento son numerosas. Aunque en nuestra vida hay muchos factores que nos causan sufrimiento y dolor, las condiciones que dan lugar a la alegría y la felicidad son en comparación escasas. Puesto que esta es la realidad de nuestra existencia, nos interesa adoptar una actitud que genere un mayor grado de tolerancia. El sufrimiento es parte de nuestra realidad, un factor natural de nuestra existencia, que nos guste o no, tenemos que soportar. También podemos adoptar una actitud que nos permita tolerarlo, para evitar que nos afecte en exceso. Si no alcanzamos ese nivel de tolerancia, nos sentiremos muy desgraciados. Cuando pasamos una mala noche, nos parece que no va a terminar nunca. De igual modo, si no adoptamos una actitud que nos permita tolerar el sufrimiento, nuestra vida será desastrosa. Las personas que viven en un entorno privilegiado y no deben hacer frente a ninguna dificultad, normalmente tienen un nivel muy bajo de tolerancia, y cuando surge el mínimo problema, no son capaces de resolverlo. Mi difunto hermano mayor, Lobsang Samten, que pasó muchos años en Estados Unidos, me dijo una vez que si se iba la corriente eléctrica y tardaba en volver, mucha gente podía morir de hambre, porque casi todo depende de la electricidad. Hay congeladores, frigoríficos, cocinas eléctricas y otros aparatos que hacen la vida más fácil. Además, en muchos de los edificios de las grandes ciudades hay ascensores que no pueden funcionar sin electricidad. Cuando esto sucede, la gente que vive en los pisos superiores debe esperar con paciencia, y si es invierno, puede morirse de frío. Los 2 últimos versos de la 12ª estrofa dicen así: sin sufrimiento no hay renunciación. Por lo tanto, mi mente se debe mantener firme. Estos versos hacen referencia a los beneficios que podemos obtener si reflexionamos sobre el sufrimiento. Esta reflexión tiene una gran importancia
porque al comprender la naturaleza del sufrimiento, se puede generar un sentimiento de renuncia, un intenso deseo de buscar la libertad a través de este vínculo. Cuando se practica el budismo, además de reflexionar sobre el dolor causado por los sufrimientos inmediatos, es necesario reflexionar sobre la propia existencia y la naturaleza del sufrimiento y la insatisfacción. Mientras estamos sometidos a la influencia del karma y los efectos ilusorios, permanecemos en un estado de sufrimiento e insatisfacción. Los sufrimientos inmediatos como el dolor, los problemas y las ofensas indican que la insatisfacción es uno de los aspectos básicos de nuestra existencia, y al percibirlos recordamos esta naturaleza fundamental. A veces, cuando me encuentro con amigos budistas que se quejan del dolor, el sufrimiento y las dificultades, les digo en broma que deberían estar agradecidos por ello, porque al meditar sobre el sufrimiento acumulamos experiencia. Como no es así, nuestro cuerpo nos indica que nos encontramos en un nivel de existencia dominado por la insatisfacción. Por lo tanto, deberíamos estar agradecidos por estos sufrimientos. Estrofa 13. Si algunos ascetas y seguidores del Karnapa soportan el dolor de cortes y quemaduras sin razón, ¿por qué no voy a hacerlo yo para alcanzar la liberación? Si hay gente que está dispuesta a soportar dolores y dificultades para conseguir objetivos que no son esenciales, ¿por qué no voy a ser capaz yo, que aspiro a librarme del sufrimiento, de tolerar cierto grado de dolor? Este consejo aparece en muchos otros textos budistas. No es sensato renunciar a algo importante para conseguir un objetivo menor. Lo sensato es renunciar a algo que tiene poca importancia para lograr un propósito más elevado. Hay un proverbio tibetano que dice que una persona debe ser capaz de dar 100 para poder obtener 1.000.000. Pero aunque creamos que es necesario sacrificar algo que tiene poca importancia para alcanzar un propósito más elevado, puede darse el caso de que no nos sintamos capaces de hacerlo. En la 14ª estrofa, Shantideva dice que no hay necesidad de sentirse desanimado porque, sea cual sea la actividad, con una práctica constante siempre resultará más fácil. Dice así: no existe nada que no resulte más fácil gracias a la costumbre. Así pues, si me acostumbro a soportar los males menores, aprenderé a aceptar con paciencia los mayores. Cuando se inicia una actividad concreta, al principio puede parecer difícil, pero con un esfuerzo constante y una disposición firme puede resultar más fácil. No se trata de que la práctica en sí sea más sencilla, sino que la actitud mental es la adecuada. Por eso, parece que la situación ha cambiado. En las 3 siguientes estrofas, Shantideva da ejemplos de los tipos de sufrimientos a los que nos podemos habituar a través de una exposición constante. Estrofa 15. ¿Quién no ha visto sufrimientos insignificantes, como picaduras de insectos y serpientes, situaciones de hambre y sed y sarpullidos sin importancia? Estrofa 16. No debo impacientarme con el frío y el calor, el viento y la lluvia, la enfermedad, las vejaciones y los golpes, porque si lo hago, me causarán un daño mayor. Estrofa 17. Algunos se sienten más audaces al ver su propia sangre, pero otros, al ver la sangre ajena, se marean y pierden el conocimiento. Aquí, Shantideva habla de 2 tipos de personas. Hay algunas que, cuando ven sangre, incluso la suya propia, se sienten más valientes
mientras que otras se marean y pierden el conocimiento. Esta diferencia depende del condicionamiento y de la costumbre. La 18ª estrofa comienza de este modo. Estas reacciones dependen de la firmeza o la timidez mental. Los dos siguientes versos resumen la idea que hemos expuesto. Por tanto, debo despreciar estos daños para evitar que me afecte el sufrimiento. En definitiva, hemos hablado de una de las técnicas para neutralizar el descontento, la insatisfacción y la infelicidad mental, que consiste en modificar nuestra actitud hacia el sufrimiento y el dolor. Normalmente, nuestra tendencia natural nos lleva a rechazar el sufrimiento y el dolor. Si consideramos la naturaleza del sufrimiento y la posibilidad de cambiar nuestra actitud a través de una práctica constante, lograremos reducir la intensidad de ese sentimiento de intolerancia. No obstante, yo creo que algunas de estas reflexiones se deben entender en el contexto adecuado. En este sentido, la doctrina budista se centra básicamente en los principios de las dos verdades y de las cuatro nobles verdades, y en un contexto más amplio incluye la práctica, el camino y el estado final que se desea alcanzar. Si se desconoce el contexto total, existe el riesgo de interpretar de un modo erróneo este tipo de enfoque. El aspecto contextual es básico. Por tanto, al leer un texto budista, es muy importante comprender las cuestiones presentadas en relación con otros aspectos de la filosofía budista. En este sentido, yo creo que la tradición tibetana es admirable porque hace hincapié en la combinación del estudio y la práctica. Meditación. Durante esta sesión de meditación, vamos a centrarnos en la naturaleza aflictiva de nuestra existencia, pensando en el cambio continuo. Esto significa que las cosas están siempre en movimiento. En la práctica budista es muy importante comprender que la desintegración de los fenómenos, las cosas o los sucesos, no depende de ningún factor secundario. Es un mecanismo incorporado. Esto indica que todas las cosas están sometidas a la influencia de otros factores. Si pensamos en nuestro propio cuerpo y en los elementos que lo componen, nos damos cuenta de que está sometido a la influencia de la ignorancia y el engaño. Mientras se mantenga esta situación, no puede haber alegría y felicidad. La ignorancia es negativa, y si algo está sometido a una fuerza negativa, no se puede considerar positivo o deseable. El odio, el enemigo interior del que hemos hablado, y la codicia son los dos compinches de la ignorancia. Dicho de otro modo, la ignorancia es el primer ministro o el presidente, y el odio y la codicia son los dos ministros con más poder. Juntos constituyen los tres pecados capitales de la mente. Así pues, nuestra vida está sometida a la influencia de estas tres fuerzas negativas, que hacen que nuestra existencia esté marcada por la insatisfacción. Es en esto en lo que debemos centrarnos. Esa es la raíz profunda del sufrimiento, y no la frustración que sentimos por los dolores físicos. Lo más importante es llegar al fondo para eliminar los factores que causan el problema. Esa es la base de la meditación sobre el sufrimiento. Primero, vamos a pensar en el cambio continuo y en sus causas, y después nos centraremos en el samsara y sus defectos. Esta es la forma correcta de meditar.